¿Qué es lo que hemos tenido así a grandes rasgos? Ahora mismo que estamos haciendo esta actualización, si nos estáis viendo en YouTube, todavía no son las 12 del 7 de julio, entonces todavía pueden cambiar algunos números, pero bueno, la Asamblea Nacional Francesa nos queda con, como digo, variantes en los números, porque todavía hay varios diputados. A estas alturas creo que quedan unos 40, un poquito menos de 40 diputados por repartir, y todavía puede cambiar un poquito, pero en general el equilibrio de fuerzas es que tenemos como primera fuerza dentro de estas elecciones legislativas al nuevo Frente Popular, a esa gran coalición en la que han convergido espacios desde el centro izquierda hasta las izquierdas transformadoras, en algunos casos incluso izquierdas revolucionarias o izquierdas radicales, no todas, eso sí. Bueno, por debajo de lo que decían, eso sí, las encuestas a pie de urna, las más optimistas, que llegaban a darle algunas incluso 200, y no parece que vaya a alcanzar el nuevo Frente Popular esos guarismos, sino que, pues bueno, probablemente cierra la noche cercana, entiendo yo, Ale, a unos 180, 185, por ahí vamos a ver cómo va avanzando el escrutinio, pero en cualquier lugar, como primera fuerza del Parlamento, ese nuevo Frente Popular. Tenemos a Ensemble, al gran espacio político del macronismo, del presidente Macron, que ha resistido. La verdad es que finalmente su apuesta por este adelanto electoral de las legislativas, que sabemos que era una apuesta para reforzar en gran medida su propia persona, su propia figura como confrontación del espacio de Le Pen, pues en cierta medida ha logrado superar las expectativas electorales inmediatas que tenía, si bien es cierto que bueno, se consolida el nuevo Frente Popular por delante de él, pero en relación a lo que le decían muchas encuestas antes de las legislativas, pues es un buen resultado. Y en tercer lugar estaría el Frente de la Derecha Radical, de Marine Le Pen, de reagrupación nacional, esta sí muy por debajo de lo que le auguraban las encuestas. Muy por debajo. O sea, estamos hablando de que, tal como decían las encuestas a pie de urna y tal como parece indicar los resultados, que todavía tienen que cerrarse, pero tal como parecen indicar los resultados a esta hora, tercera fuerza política del Parlamento, Ale, no es una buena noticia, no es una buena noche para la derecha radical francesa, para la extrema derecha francesa, en absoluto. Está muy por debajo de los guarismos que esperaba. Yo creo que si tenemos que dar un gran titular, un primer gran titular o tres pequeños titulares que hacen un titular, sería la derecha radical francesa muy por debajo de lo que se esperaba, Ensemble por encima de lo que se esperaba y el nuevo Frente Popular por encima de lo que se esperaba. O sea, nadie ha salido con unos números cercanos a lo que le decían las encuestas. Quizá el que más se ha acercado y se ha pasado ha sido el nuevo Frente Popular. Ujú. Sí, aquí ha habido muchos titulares. Hay que entender varias cosas. Es una elección compleja. Son elecciones parlamentarias. El puesto de Emmanuel Macron no está en juego. El puesto de presidente ahora mismo, lo que se jugaba era la cohabitación. La cohabitación implicaba, bueno, pues que desde luego se esperaban desde Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, poder romper la acción de gobierno que estaba llevando a cabo Emmanuel Macron, controlando la Asamblea, controlando el gabinete, el puesto de primer ministro, un poco todo, ¿no? Lo que también esperaba, por otro lado, Emmanuel Macron era, con este adelanto electoral que era innecesario, no lo necesitaba, reivindicarse de nuevo después de un fracaso en las elecciones europeas, además fracaso sonado. Podemos quizá centrarnos en que en las elecciones europeas de hace un mes, el espacio de Rassemblement National duplicó a todo el espacio de los liberales, Ensemble, no solo al partido de Emmanuel Macron. Si miramos solo al partido de Emmanuel Macron, era por supuesto menos de la mitad, porque están dentro otros partidos como Horizon, Edouard Philippe y también el Modem, y otros partidos de derecha diversa. ¿Significa esto que Marine Le Pen arrasó en junio y fracasa en julio? No, porque enseguida cada espacio sociológico hace su análisis y tienes a todos los socioliberales gritando que han parado el fascismo cuando no es cierto. Lo que se ha hecho, por lo menos el Rassemblement National está reivindicándose, es en que ellos pues están con la sensación agria, no diría ni agridulce, de que no han conseguido ese objetivo de la cohabitación por la extrema derecha, de, bueno, pues poner a Jordan Bardella a presidir a liderar, ¿no?, el Consejo de Ministros y romper la acción de gobierno de Macron, situarse como presidenciables. Era una oportunidad de oro y la han perdido. Pero en el voto a Marine Le Pen, la representación en la Asamblea Nacional a Marine Le Pen
Y por supuesto, la tendencia que vemos desde las europeas y desde las dos presidenciales solo va en alza. Es decir, el sistema electoral que hay en Francia y cómo aplica para las parlamentarias por las casi 600 circunscripciones y cómo en cada una de ellas se han llegado a pactos para que tanto liberales, socialdemócratas, algunos conservadores, pero ha sido un poco más la ruptura del espacio conservador, la Francia insumisa, los verdes, los comunistas, todos retiren candidaturas para facilitar que se pueda situar a alguien en el Parlamento a través de esa circunscripción que no sea del partido de Marine Le Pen. Es decir, ha resucitado el Frente Republicano. Ha resucitado la figura de Macron como, bueno, pues no digo que vayan a gobernar con la izquierda, pero desde luego Macron, aunque no ha conseguido su objetivo porque el Frente Popular es quien lo ha capitalizado, no se esperaba que las izquierdas fueran a llegar a un acuerdo, lo ha capitalizado la izquierda, no Macron, pero Macron ha conseguido lo que quería con este adelanto electoral y es volver a movilizar a la gente frente a la extrema derecha, ¿no? Esa eterna batalla que incluso cuando es necesaria la aplican, pero cuando no lo ha sido la fuerzan, movilizan y vuelven otra vez al mismo discurso de siempre. Es un análisis que ahora mismo se está haciendo desde el espectro del liberalismo, ¿no? Del reforzamiento de Macron. He mencionado también el caso de Le Pen, que ella misma y su partido ha hablado de catástrofe, pero ella misma ha hablado de que no se ha acabado con su llegada al poder, sino que se ha pospuesto. Por otro lado, teniendo en cuenta que la cohabitación iba a ser ingobernable, parte de la estrategia de Macron podía pasar porque Bardella fuera un desastre como primer ministro porque no pudiera realizar acción de gobierno, porque fuera el caos, ¿no? Que el gobierno combinando a la presidencia de Macron con un gobierno mixto de Rassemblement National fuera básicamente pues un desastre de Francia, ingobernabilidad y que pudiera vender en las próximas presidenciales, que es un error enorme dar acceso al partido de Le Pen a las instituciones. Ese era el gran objetivo que no se ha conseguido porque Marine Le Pen finalmente no ha supuesto ese balotaje directo, o sea, sí lo ha sido no a nivel electoral, pero no han sido las dos primeras fuerzas. Digamos que ahora mismo las dos primeras fuerzas son el Frente Popular y Ensemble y que la confrontación directa ha sido entre el Frente Popular y Rassemblement Nacional, es decir, no ha sido como Macron esperaba en ningún caso. Pero la cohabitación se va a dar y va a ser igual de difícil de gobernar, no igual, pero bastante difícil de gobernar, con un candidato de la Francia insumisa si finalmente es la principal fuerza del grupo de izquierdas. Y digo esto porque hay mucha gente que plantea por qué no va a pactar el Partido Socialista con otro. Evidentemente, el Partido Socialista tiene una posición ventajosa y es que puede gobernar con las derechas, es un partido mucho más a la derecha de lo que puede ser el resto de sectores, ¿no? De algunos sectores del Frente Popular y además, bueno, pues no es que tengan tantas cosas en común con la Francia insumisa, pero por el acuerdo al que se llegó para conformar el Frente Popular, el Partido Socialista aceptaría una candidatura de la Francia insumisa. Se han retirado candidaturas mutuas, se ha intentado construir esa confianza. No es que vayan en listas conjuntas, insisto, simplemente se han repartido qué circunscripción va a competir cada partido. Los verdes, Partido Comunista, la Francia insumisa, Partido Socialista. Algunos menores también, hay izquierdas diversas y derechas diversas. Lo que estoy señalando es que tanto los verdes como la Francia insumisa como el Partido Socialista han dicho ya que su apuesta es un gobierno liderado por un perfil del Frente Popular y no del macronismo y no una coalición. ¿Que necesitarán los números? Pues por supuesto tendrán que llegar a algún acuerdo. Pero también con los republicanos, nos preguntaban algunos en el chat, bueno, los republicanos pueden favorecer, ¿no? Un gobierno de derechas, como podría ser el de Ensamble, o el del Partido Socialista, si intentan pues, derechizar al máximo lo que pueda salir del Frente Popular. Digamos que el Frente Popular puede jugar dos cartas, ese es el análisis que también se puede hacer. A nivel de partidos, no tienen la capacidad porque esa igualdad que se ha ido creando entre la Francia insumisa y el Partido Socialista, que no existía en las europeas y que tampoco existía en las presidenciales ni de lejos, en una más a favor de los socialistas, pero en las presidenciales, que son las más importantes, más a favor de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon
supo jugar bastante más fuerte y conseguir más voto de lo que se esperaba, pues ahora ha dejado a los dos partidos bastante igualados. Vamos a ver quién queda por delante. A priori tenía más candidaturas la Francia Insumisa, los sondeos le daban por delante, pero no hay una fuerza que domine completamente el espacio de la izquierda, como sí pasa con Macron en Ensemble, y por supuesto también con Le Pen, sobre todo con Le Pen en el espacio de la extrema derecha, ¿no? Porque la coalición que tiene con el sector de Eric Ciotte, por ejemplo, pues es importante, le aporta creo que una decena de escaños, un poco más quizá, pero no es ni de lejos la división que se da en la izquierda. Y eso va a complicar mucho la formación de un gobierno. Quizá incluso eso no sea tan perjudicial para la posible cohabitación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, son los principales análisis que podíamos sacar mirando, como digo, no lo que piense yo, sino los espectros de la izquierda, de los liberales y de, bueno, más que todas las derechas, me he centrado en Rassemblement National porque si entramos en la implosión de Reconquête o de Le Républicain, yo creo que lo mejor es que podáis ver en diferido los otros directos de la primera vuelta, porque eso da para un programa entero, ¿no? Nada, y en definitiva, otro de los datos ha sido la alta participación, que ha subido en algunos casos hasta datos de 1997. Ha sido bastante abrumadora la subida, Bueno, e incluso del incluso 81. según qué horas, justo, iba a señalar que se superan los del 93 Sí. y los del 88. Entonces, como que ha ayudado también la movilización, que insisto, eso sí es uno de los objetivos que tenía Macron y lo que no se esperaba quizá era lo que las izquierdas le comieran la tostada, pero finalmente pues ha funcionado. Vamos a ver más datos cuando vayan saliendo. Sí, de Las declaraciones las hecho, Ale, tenemos. te iba a decir que hemos tenido en la página web de. Bueno, hemos tenido una actualización hace 5 minutitos del reparto de escaños. Ahora solo quedan ya 30 por repartir. La última vez que hablábamos quedaban unos 40. Y de esos 10 escaños extra que se han repartido en los últimos minutos, que se han confirmado más o menos en los últimos minutos, ninguno ha ido para Reagrupación Nacional y la mayoría han ido unos cuantos para el Nuevo Frente Popular y unos pocos para Ensemble. O sea que se alarga la distancia entre Reagrupación Nacional, que sigue anclada en los 140. Ya más de 10 escaños por delante está Ensemble y el Nuevo Frente Popular se distancia en 34 asientos ya de la derecha radical francesa. O sea que con esta última actualización se solidifica el tercer puesto de la extrema derecha francesa. Bueno, pues ahí tenemos el dato. Insisto que el sistema electoral y sobre todo la estrategia de los partidos ante el sistema electoral ha sido clave. Pero la tendencia no es a que el espacio de la extrema derecha eh, pierda presencia, pierde que no ha conseguido su objetivo ahora. Pero llevamos también con eso, en Francia el sistema es más garantista para el centro, digamos, y sirve, ¿no? Para que se puedan crear cordones sanitarios de una manera muy eficaz. Lo vimos en las dos vueltas de las presidenciales y después de que todo el mundo diera por muerta a Le Pen en las primeras, en las segundas mejoró el dato en primera vuelta. Y, por ejemplo, en las europeas ha sido una catástrofe de Macron. Por eso se ha activado este plan también. Y ahora, cuando hemos visto que Marine Le Pen otra vez más no consigue su objetivo de llegar bueno, en este caso a una mínima gobernabilidad, se está ya planteando, bueno, pues a ver la estrategia de las próximas elecciones. Es un perfil que se puede acabar desgastando mucho, pero bueno, teníamos hoy la noticia también de que se iban a incorporar a los Patriotas de Europa, ese grupo de Víctor Orbán con parte de los restos de Identidad y Democracia. Y no sé, el principal asunto que ahora mismo preocupa, parece, a la extrema derecha es el de la gobernabilidad, ¿no? El de si son capaces de llegar en las próximas elecciones, se ahorran el caos de la cohabitación, pero creo que quizá ese caos de la cohabitación les habría gustado capitalizarlo. Y bueno, pues por otro lado, se escudan en que efectivamente mejoran sus resultados parlamentarios, siguen con esa estrategia de desdiabolización que nos explicaba Pablo en el artículo y también pues tenemos una jugada, ¿no? Por parte
de Le Pen para vender que siguen ganando votos, siguen ganando espacio y, por supuesto, si ahora encima gobierna la izquierda con Macron, vamos a ver que no se acaben quemando los perfiles que acaben entrando en la coalición o en el gobierno en minoría con cohabitación y que acaben en unas elecciones presidenciales muy desgastados en las que el dato, ojo a esto, Emmanuel Macron no se puede volver a presentar si no cambian las cosas. Y si se desgastan perfiles de izquierda por el camino, así como ya se consolida la voladura que ha habido en el espacio de los republicanos o de Reconquête, vamos a ver qué pasa. Yo creo que están muy lejos y que todavía hay mucho espacio para reconstruir grupos en la derecha y en la izquierda. O sea, todavía puede cambiar todo mucho. Yo no diría que nada de lo que ha implosionado en el mes de junio y en el mes de julio sea definitivo. Me quedaría con ver cómo funciona la cohabitación y quién forma ese gobierno en Francia.